Shalom a todos. Por pedido de algunos integrantes del grupo, me pidieron que haga una descripción más amplia de la que hice sobre Hillel y Shammai. Empezaré por Hillel, haciendo una descripción más amplia de quién fue. Fue un faro de sabiduría en tiempos de cambio. Se alzaba durante el periodo del Segundo Templo, una era marcada de profundas transformaciones sociales y religiosas. Nació en Babilonia, Hillel emigró a Jerusalén, llevando consigo un profundo conocimiento de la Torá y una perspectiva única, producto de su origen y su viaje. Su llegada a Jerusalén no fue solo un cambio geográfico, sino también un punto de inflexión en la historia judía. En Jerusalén, Hillel encontró un terreno fértil para sembrar la semilla de su sabiduría. Se destacó por su enfoque compasivo y humilde en la interpretación de la Torá, una postura que contrastaba con las rígidas posturas de algunos de sus contemporáneos. Su enseñanza no se limitaba solo a la ley judía, también abarcaba lecciones de ética, moralidad y compasión. Su famosa máxima: lo que te es odioso, esta máxima sale cuando alguien le pidió que defina el judaísmo. Y de ahí sale esta máxima. Su definición fue la siguiente: lo que te es odioso, no se lo hagas a tu prójimo. Esto resuena como un eco de filosofía y se ha convertido en un principio central del pensamiento judío. Hillel no solo enseñaba con palabras, sino también con su ejemplo. Su paciencia, humildad y apertura al diálogo eran cualidades que lo distinguían. Se cuenta que nunca se enojaba y siempre estaba dispuesto a explicar y reexplicar las leyes y enseñanzas judías a quien se lo pidiera, sin importar cuán sencilla o compleja fuera la pregunta. Su influencia se extendió más allá de su vida, dando forma al desarrollo del Talmud y a la práctica rabínica. Las escuelas de pensamiento que fundó, particularmente la Casa de Hillel, jugaron un papel crucial en el moldeo de las interpretaciones halágicas y las discusiones teológicas que aún hoy son piedras angulares del judaísmo. Hay una máxima para los que estudiamos el Talmud. Cuando hay una discusión de dos leyes que la interpretación no coincide con los que interpretan, siempre se enfoca la interpretación de Hillel. El enfoque innovador de Hillel hacia la ley judía trascendió la mera observancia de las reglas, infundiendo en ellas un espíritu de humanidad y comprensión. Reconoció la complejidad de la vida y las situaciones humanas, lo que le llevó a adoptar una interpretación más flexible y compasiva de la ley. Hillel se destacó siempre por ser más permeable y contemplativo, o sea, más humano al interpretar cualquier ley. Esta actitud era revolucionaria en un tiempo donde la rigidez de la interpretación de la ley a menudo prevalecía. En esa época. Además de la regla de oro, Hillel es conocido por sus otras enseñanzas y aportaciones que reflejan un enfoque humanitario. Por ejemplo, introdujo el concepto de prosbul. Hablamos ya de esto en otra
en otra clase, una innovación legal que permitía a los prestamistas recuperar sus préstamos más allá del año del jubileo. Acordémonos que en el año de jubileo todas las deudas se cancelaban. Entonces, ¿qué pasó? Los prestamistas, cuando se acercaba el año de jubileo, no querían prestar. Esto perjudicaba a los que cultivaban porque no tenían dinero para comprar semillas. E inventó Hillel una idea, que es el prosbul, como para que se pueda prestar y no haya necesidad de cancelar la deuda en el año jubileo, equilibrando así la protección de los derechos de los pobres con la necesidad de mantener la estabilidad económica de la comunidad. Hillel también se destacó por su disposición a dialogar con distintas corrientes de pensamientos dentro del judaísmo, así como con personas de otras creencias y orígenes. Esta apertura al diálogo y su actitud inclusiva ayudaron a tender puentes en una sociedad diversa y a menudo dividida. Su habilidad para contextualizar la ley en el marco de las circunstancias cotidianas y su énfasis en la importancia de la intención y el espíritu detrás de la ley, más allá de su letra, marcaron un antes y un después en la interpretación judía. Hillel enseñó que la ley debe servir al hombre y no al revés. Una perspectiva que ha influido significativamente en el desarrollo del pensamiento judío hasta hoy en día. Es interesante porque inclusive hoy en día hay muchos que de otras corrientes, no rabínicas, que piensan que el hombre tiene que estar a disposición de la ley. Mientras que Hillel impuso otro pensamiento, que la ley está a disposición del hombre. De ahí que nosotros, que estudiamos el Talmud, cuando hay cualquier tipo de discusión frente a una interpretación, siempre la que más peso tiene es la interpretación de Hillel. Así la influencia de Hillel en la práctica religiosa judía se extiende mucho más allá de sus propias enseñanzas. Su legado reside en la forma en que armonizó la ley con la compasión, la ética y la humanidad, principios que continúan resonando en el corazón del judaísmo contemporáneo y rabínico. Las 7 reglas de Hillel para la interpretación de la Torá son fundamentales en el estudio rabínico y el desarrollo del Talmud. Estas reglas no solo proporcionan un marco para la interpretación hermenéutica de los textos sagrados, sino que también permiten adaptar las enseñanzas de la Torá a situaciones cambiantes y diversas. Siempre dije, la ley no es estática, es dinámica. Para eso estamos los que estudiamos, para poder adaptar la ley a los tiempos y a las situaciones que correspondan. Aquí voy a describir cada una de las 7 reglas de Hillel. Cal vehomer, a fortiori. Esta regla se basa en el razonamiento lógico de cuanto más. Si algo se aplica en una situación menos significativa, entonces ciertamente se aplicará en una situación más importante. Por ejemplo, si una ley se aplica en circunstancias menos estrictas, entonces también debe aplicarse en circunstancias más estrictas. Gezará Shavá.
Comparación de pasajes. Esta es importantísima. Esta regla implica comparar dos versículos bíblicos que tienen una palabra o una frase en común. A través de esta comparación se pueden derivar leyes o enseñanzas adicionales que no están explícitamente mencionadas en ninguno de los versículos. Binyan Av Mikatuv Echad. Construcción de un principio a partir de un solo texto. Esta técnica se basa en la extracción de un principio general de un versículo específico, que luego se aplica a otras cosas similares. Cuarto, Binyan Av Mishnei Ketuvim. Construcción de un principio a partir de dos textos, similar al anterior, pero en este caso el principio se establece cuando dos versículos bíblicos separados enseñan la misma ley. Klal Uprat, general y específico. Esta regla se utiliza cuando un versículo presenta una declaración general seguida de una declaración específica. La interpretación depende de cómo se relacionan estas declaraciones entre sí, permitiendo entender el alcance de la ley. Prat uklal, específico y general, es el inverso de la regla anterior. Aquí una declaración específica precede a una general. La interpretación se basa en cómo la declaración específica influye en la comprensión del concepto general. Aplicación a partir de un lugar distinto. Esta regla permite interpretar un pasaje o una ley mediante la comparación y el contraste con otros pasajes que tratan un tema similar pero que no está directamente relacionado. Estas reglas son fundamentales para hacer una interpretación hermenéutica de cualquier pasaje bíblico. He visto casi todos los, no digo todos, pero casi todos, los youtubers, o como se diga, cuando hablan de interpretación de cualquier cosa, no tienen ni idea de lo que es una interpretación hermenéutica de la religión judía. Y hablan de judaísmo e interpretando así a la ligera. Y claro, como se visten como judíos, se venden como judíos, la gente que no sabe, claro, porque no sabe, les cree. No pueden comparar porque no saben. No saben y les creen. Claro, el problema es después de un tiempo, a lo mejor años, que aprenden y se enteran de cómo fueron engañados. Y con qué descaro se atreven personas que saben ser especialistas en vender. Venden sus ideas sin saber absolutamente nada de interpretación hermenéutica. Se les ocurre e interpretan. Y el ignorante, no ignorante dicho despectivamente, ignorante porque ignora de qué se está hablando, cree, lamentablemente. Esto es la maldición de lo que son estos estudios a través de YouTube y todas estas cosas modernas. Claro que también existe la posibilidad de un buen estudio. Pero como los que estudiamos esto, no somos especialistas en ventas, nos vendemos muy mal. Y es un problema.
y es un problema. Las reglas que acabo de mencionar no solo mostraron el ingenio y la profundidad del pensamiento de Hillel, sino que también establecieron un método sistemático para abordar y aplicar las enseñanzas de la Torá. Permitieron a los rabinos adaptar la ley y las enseñanzas a los desafíos y realidades cambiantes. No sé si ustedes han visto en, en mis interpretaciones de las parashiot que yo hago una interpretación siguiendo las reglas hermenéuticas de la parashá, de la porción semanal, las uno siguiendo las interpretaciones hermenéuticas con la porción de la Haftará, o sea, de los profetas de la semana, y utilizando el mismo sistema de Hillel, las adapto a situaciones que nos están sucediendo hoy en día. Todo esto utilizando un sistema religioso ortodoxo rabínico, que es lo que la religión judía acepta. Todo lo demás, y con todo respeto, bube maíces. Cuentitos de abuela. La figura de Hillel se destaca no solo por su sabiduría y su contribución a la interpretación de la Torá, sino también por sus cualidades personales, en especial su humildad y paciencia, cosa que yo, por ejemplo, no tengo. Estas características lo diferenciaban notablemente de su contemporáneo Shammai, que de él vamos a hablar, si Dios quiere, mañana. Para expandir sobre este aspecto, Hillel es recordado como un modelo de humildad en el judaísmo, a diferencia de otros líderes religiosos de su tiempo. Su enfoque no buscaba imponer su autoridad, sino compartir su comprensión y sabiduría de una manera accesible y comprensiva. Su humildad también se reflejaba en su disposición a aprender de todos, independientemente de su estatus o conocimiento. La paciencia de Hillel era proverbial. Hay muchos cuentos en el Talmud de mucha gente que intentó por todos los medios romper la paciencia de Hillel. Hay varios cuentos. Nadie lo logró. Se cuenta que nunca perdía la calma, incluso ante las preguntas más provocadoras o desafiantes. Esta paciencia era más que una virtud personal. Era una extensión de su enfoque pedagógico y teológico, reflejando su creencia en la importancia de la comprensión y la tolerancia en el aprendizaje y la práctica religiosa. La comparación con Shammai es particularmente ilustrativa. Mientras Shammai era conocido por su enfoque más estricto, ya lo veremos mañana, como dije anteriormente, y a menudo menos flexible en la interpretación de la ley, Hillel se destacaba por su enfoque inclusivo y tolerante. Esta diferencia se refleja en sus enseñanzas y en las historias sobre sus interacciones con estudiantes y el público en general. Las enseñanzas de Hillel a menudo promovían la paz y el entendimiento mutuo. Su enfoque buscaba construir puentes entre personas de diferentes opiniones y antecedentes, enfatizando la importancia de la empatía y la comprensión de las relaciones humanas. Sabía tanto, tanto, que no le importaba para nada el estatus social de quien tenía enfrente, las preguntas que podían realizar, estaban más allá de eso. Su intención era aprender y que el otro aprenda. Esa era su intención, no imponer absolutamente nada, simplemente aprender y enseñar.
Este legado de humildad, paciencia y tolerancia y búsqueda de la paz ha dejado una marca indeleble en el judaísmo. Las actitudes y enseñanzas de Hillel han servido de guía para generaciones de rabinos y practicantes judíos, ofreciendo un modelo de cómo vivir y practicar la fe de manera compasiva y comprensiva. Su influencia continua sigue siendo un faro de luz en la tradición judía, mostrando un camino hacia la armonía y la comprensión en un mundo a menudo dividido, constantemente dividido, cada vez más dividido. La relevancia de Hillel en la historia del judaísmo se extiende significativamente a su papel en la formación de la halajá, la ley judía, y su influencia en la ética y la moral judía. Al explorar este aspecto de su legado, podemos apreciar cómo sus contribuciones continúan resonando en el judaísmo moderno. Esto fue formación de la halajá. Hillel jugó un papel crucial en el desarrollo y la codificación de la halajá, la ley. Su enfoque flexible y humanitario hacia la interpretación de la ley judía ayudó a modelar una halajá que no solo se enfoca en las normas y rituales, sino también en los principios éticos y morales. Esto permitió que la ley judía se adaptara a los cambios y desafíos a lo largo del tiempo, manteniéndose relevante y aplicable en diferentes contextos y sociedades. Influencias éticas y morales judías. Las enseñanzas de Hillel no se limitaron a la interpretación legal. Abarcaron aspectos éticos y morales significativos. Su famosa máxima de lo que te es odioso no se lo hagas a tu prójimo es un claro ejemplo de cómo enfocó la ley judía desde una perspectiva ética, promoviendo valores como la empatía, el respeto y la bondad. Enfoque humanitario. Hillel es particularmente recordado por su enfoque humanitario en la práctica de la fe. En un tiempo en que la interpretación estricta de la ley podía prevalecer, él enfatizó la importancia de la compasión y la comprensión humana en la observancia religiosa. Esto ha influenciado profundamente la manera en que los judíos abordaron las leyes y enseñanzas de su fe, integrando la humanidad en la práctica religiosa. Esto es algo que mucha gente no ha entendido. En muchas de mis clases que yo di, que son conflictivas, que dejé de dar, porque lamentablemente no entienden eh, que es gente que lee la ley como la ley está escrita y no profundizan eh, en una integración humanitaria y utilizan una severidad que está despojada de humanidad para condenar lo que no saben de qué se trata. Pero como está escrito en la ley, hay que condenar. Mientras que nosotros buscamos la manera de humanizar esta ley y adaptarla a las necesidades de cada situación. Hay posts que he hecho que hasta me han insultado porque doy maneras más amplias de poder entender cuestiones modernas que en la época que se ha escrito la ley no se contemplaban. Y hoy, desde un punto de vista humanista, se pueden llegar a contemplar, sin apartarse del judaísmo ortodoxo. El legado de Hillel sigue siendo un pilar
en el judaísmo contemporáneo. Sus enseñanzas y métodos de interpretación son estudiados y respetados en las yeshivot, en las academias rabínicas, donde yo he estudiado, y quien me critica no ha estudiado, pero se toma el atrevimiento de criticar una interpretación rabínica por alguien que ha estudiado cómo hacer una interpretación. Su enfoque hacia la halajá y la ética moral continúan guiando a los practicantes judíos en su vida diaria y en su comprensión de la ley y la tradición judía. Tuvo un impacto duradero en la tradición y en las prácticas judías. Las contribuciones de Hillel han tenido un impacto duradero, influenciando no solo la interpretación y prácticas de la halajá, sino también la forma en que los judíos entienden y viven sus valores éticos y morales. Su legado se refleja en la continua evolución y adaptación de la ley judía a los tiempos modernos. Quienes seguimos su legado, quienes seguimos y quienes mantenemos la esencia de los principios éticos de la Torá, que es lo fundamental. En resumen, Hillel no solo fue una figura transformadora de su tiempo, sino que su influencia se ha extendido a través de los siglos, dejando una huella imborrable en la evolución del pensamiento, la ley y la práctica judía. Su enfoque humanitario y sus enseñanzas éticas siguen siendo fundamentales en el judaísmo moderno. Judaísmo moderno no significa que no sea ortodoxo. Por ejemplo, mis maestros tenían que explicar a otros maestros, cuando me veían a mí así, de que yo no era un judío reformista, era un judío ortodoxo moderno. Cuando yo interpretaba algo y gente ignorante me decía que era una interpretación reformista, mis maestros decían no, es una interpretación halágica, de acuerdo a la estructura de Hillel de un judaísmo moderno. Gracias a Hillel tenemos una guía esencial para la vida y la práctica religiosa en este mundo contemporáneo. Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere.